Bien, yo les voy a contar un poquito del estudio que hicimos de variabilidad de peso en pacientes operados de cirugía bariátrica del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, del equipo de cirugía bariátrica, obviamente. Bien, nosotros en realidad sabemos que la cirugía bariátrica es una herramienta eficaz para el tratamiento de obesos mórbidos, pero existe también una variabilidad en los resultados que vemos entre los pacientes y entre los centros de salud. Por eso estudiamos la variabilidad de peso de nuestros pacientes operados en el hospital entre enero de 2015 y marzo de 2017. Nos pusimos como objetivo específico estudiar el descenso de peso pre y postoperatorio, conocer el momento de menor descenso alcanzado en el postoperatorio y conocer si existe reganancia de peso. Bien, en realidad es un estudio observacional, longitudinal y retrospectivo. Analizamos las historias clínicas y dividimos a los pacientes en tres grupos. Grupo 1 sería los pacientes operados en el 2015, grupo 2, pacientes operados en el 2016 y grupo 3, pacientes operados en el 2017. Los seguimos hasta marzo de 2018. Nuestro N analizado fue, en realidad eran 68 pacientes y uno lo excluimos porque no teníamos datos del seguimiento, entonces nos quedamos con 67. Un 84% mujeres, de una media de edad de 42 años, todas fueron mangas y 2 tuvieron complicaciones y se convirtieron en bypass. Aquí en realidad se ve que los 67 pacientes, 25 operados en el 2015, 33 en el 2016 y en el 2017 solamente 9 porque los estudiamos hasta marzo. Porque si no, no teníamos tiempo para estudiarlos hasta por lo menos un año de estudio, si fue hasta marzo de 2018. Bien, y lo que vimos es que el 87% de nuestros pacientes cumplen con el 10% del exceso de peso, el descenso, digamos. Y el 13% no lo cumplen. Luego vemos, para estudiar el descenso de peso postoperatorio, utilizamos el parámetro de calidad, que es el porcentaje de IMC perdido, como dice la fórmula, que sabemos que si este porcentaje nos dio menor a 50, no cumplió el objetivo. Si este porcentaje está entre 50 y 65, significa que tiene un descenso bueno, y mayor a 65, un descenso excelente. Existen varios estudios que en realidad lo que estudian es este porcentaje a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, 12 meses, etc. Nosotros, debido a nuestros datos, hicimos diferente. Estudiamos este porcentaje con el peso mínimo al que llegaron los pacientes y digamos al IMC actual, que sería marzo 2018. Y lo que vimos fue la luz, ¿cómo es? Perfecto. Ahí en violeta, digamos, ven que 20 pacientes, el grupo 1, ¿se acuerdan que es 2015, verdad? Entonces, este es el porcentaje de exceso de IMC perdido, digamos, llegando al mínimo IMC, ¿no? Y vemos que de 25 pacientes, 20 tienen un porcentaje excelente. Y solamente un paciente de esos 25 tienen un porcentaje menor a 50, o sea que no cumple el objetivo. Y luego, si lo comparamos con el IMC actual, o sea, el porcentaje de exceso de IMC perdido calculado con el IMC actual, vemos que de esos 20 pacientes, 16 siguen con el mismo descenso excelente y 4 disminuye. Y que de un paciente que no había cumplido el objetivo, ahora pasamos a 4. Y ahí vemos que claramente existe una reganancia.
Lo mismo lo estudiamos con el grupo 2, o sea, los pacientes del 2016, pero vemos que se mantienen los 29 pacientes que tuvieron resultados excelentes, se mantienen. Y aquí lo que analizamos es que empezamos con los grupos de WhatsApp, que están los cirujanos, la nutricionista, la psicóloga, y el paciente, y el seguimiento es como más cercano, entonces vemos que hay una mejora. Aunque, si comparamos acá, hay un paciente de los 33 que no cumplió el objetivo y acá tenemos 2. Igual, antes teníamos, en el 2015, pasamos de 1 a 4 y ahora de 1 a 2. Y bueno, en realidad el grupo 3, 2017, como se estudió solamente por un año, los resultados son iguales, pero la idea es esperar un poquito más y seguir estudiándolo a largo plazo. Luego, aquí vemos la evolución del IMC. Aquí tenemos el IMC inicial, los pacientes, es el IMC en la primera consulta, no antes de operarse. Y tenemos una mediana de 45,2. Todos los pacientes tienen un índice de masa mayor a 35. Y bueno, después vemos que al llegar al mínimo desciende hasta un 27,43. Y el actual, que sería marzo 2018, se ve acá que hay un aumento. Es leve, pero hay un aumento. Obviamente esto es un promedio de todos los años y no es lo mismo un paciente que se operó en el 2015, que hace 3 años que se operó, que un paciente del 2017 que en realidad tiene solamente un año de seguimiento. Bien, también estudiamos el momento de menor peso alcanzado de los pacientes del 2015 y un 52% de los pacientes bajaron antes del año. O sea, llegaron a su menor peso antes del año. 28% de los pacientes después del año y un 20% de los pacientes mayor a los 2 años. Luego acá es el 2015, menor a un año, un 42%. Y mayor a un año, 55%. Mayor a 2 años, solamente un 3%. Bien, acá no puse el 2017 porque solamente un año y en realidad no tenía cómo comparar. Bien, reganancia. Nosotros también tomamos, como dice Ceci, mayor a 15% sería una reganancia, porque hay muchos criterios para definir, pero a nosotros tuvimos solamente 3 pacientes que reganaron más de 15%, y un paciente que sí reganó más, pero lo excluimos porque fue por indicación médica. O sea, si nosotros comparamos ese 15% con su peso mínimo al que llegó y por ahí estaba desnutrido, ahí está, se pasa para el otro lado. Bien, pero calculamos los aumentos de peso. Si bien 3 pacientes, como les decía recién, aumentaron 15%, pero 6 pacientes entre 11 y 14, 10 pacientes entre 6 y 10%, 22 de 1 a 5 y 24 0. O sea, sería un mantenimiento. Y bueno, acá intentamos cruzar. Queríamos saber la relación entre la reganancia y los controles, pero en realidad, si bien los controles sería una variable significativa por el p-valor, pero el r cuadrado está muy bajo, significa que la reganancia no solo depende de eso, sino que en realidad puede ser de muchas variables más. Y bueno, esto en realidad es como un resumen. Sabemos que con la cirugía bariátrica tenemos una pérdida bastante importante y adecuada en la mayoría de nuestros pacientes, pero a partir del primer año de la cirugía ya existe una tendencia a la reganancia, lo cual nos sugiere buscar estrategias para parar ese aumento, para detener ese aumento. Y
Y bueno, nada, como lo que decía Ceci hoy, buscar estrategias para esto. Y ya está.